¿Cómo andan? Todo A full bien. con los parciales, de todo. Ah, sí. Con la Facu. Buenísimo. Vamos a ver si alguien más se suma. Si no, seremos nosotros. Sí, esperamos hasta ahí 10 como mucho y ahí ya arrancamos. Así damos tiempo porque la gente va cayendo de a poquito. Parece que va a ser un taller tranquilo. Sí, acá estoy enviando nuevamente el mail. A ver si alguien se quiere volver a sumar. Bueno, Ahí modifiqué mi nombre, chicas, ¿se puede ver bien? perfecto, Guadalupe. Gracias. ¿Cómo estuvo el taller del jueves pasado? ¿No subieron al video? ¿El de técnicas de estudio? Sí. Estuvo bueno. ¿No subimos el video al YouTube? Ah, mira. No. Recién, no, recién Ah, el estábamos que ahí, compartió. sí, resolviendo unas cositas que con Tommy, así que que yo creo que ya lo subió, si no me equivoco. Ah, Ya bueno. está, y igual se los vamos a mandar por mail, así con el Power. Ahí estábamos esperando el link para mandar todo junto. Bueno, lo espero. Buenísimo. Bueno, yo digo de arrancar, me parece. ¿Sí? Bueno, me presento, arranco presentándome. Mi nombre es Julia. Estamos acá el equipo, Araceli, Muma, María Lucía, Tomás, que está más de técnico, y
un poco contarles del programa. El programa se llama Encontrarnos nos fortalece, de la Subsecretaría de Juventud, y trabajamos en el acompañamiento de las trayectorias educativas de jóvenes de 18 a 35 años. Entonces, bueno, desde distintas perspectivas para acompañar los procesos académicos, vinculares y afectivos que implican, digamos, la vida estudiantil, un poco de nivel superior, generalmente nivel superior, pero bueno, también trabajamos con nivel medio, también tenemos un programa de orientación vocacional, entonces ahí trabajamos con los últimos años. Y en este contexto nos pusimos en contacto con estudiantes, con instituciones y demás, y fuimos creando distintos espacios que en función de las problemáticas nos parecían que eran interesantes y oportunos para contribuir a este momento, digamos, tan difícil donde estudiar, bueno, cambió un poco la lógica, ¿no? Entonces, la autonomía, la autorregulación y muchos procesos de aprendizaje quedaron muy del lado de los y las estudiantes. Nos parece que podríamos acompañar con distintas herramientas, con distintas situaciones y con espacios, digamos, abriendo espacios para interactuar que favorezcan permanecer sobre todo. Sabemos que hay un gran índice de abandono en este momento, entonces, bueno, ahí también estamos ayudando en la medida de lo posible a sostener y continuar los estudios en este momento. Y este taller, bueno, tiene que ver con un taller de preparación de exámenes, que vamos a ver algunas herramientas que nos parecen que están buenas para poner en práctica para estos momentos que son tan particulares, ¿no? Buenísimo. ¿Qué nos presentamos? Sí, bueno, yo soy... bueno. Dale. Yo soy Araceli Aguirre, soy trabajadora social, y trabajamos, bueno, estoy hace más de un año y algo, estamos con las chicas en juventud, así que bueno, no sé, una alegría que se vuelvan a sumar estos espacios y esperando que podamos compartir. Somos poquitos, así que va a ser, creo, mucho más charlado, así que bueno, está re interesante eso. ¿Uma? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Lucía, me dicen Muma, y soy consultora psicológica. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos, y espero que les sirva realmente la info y todo lo que vamos a estar viendo para estas instancias de rendir exámenes que son bastante estresantes a veces y medio que te queman los pelos, así que quizás también podemos en esto, en charlarlo, poder desmenuzar un poco toda la emocionalidad que también, la emocionalidad con la que atravesamos los procesos de examen, ¿no? Buenísimo. Quizás pueden ir presentándose y contarnos un poquito de dónde son, en qué institución, qué carrera están cursando, y quizás si están en una instancia próxima a rendir un examen final o parciales, que nos cuenten su situación particular, si se han atravesado algunas problemáticas o cómo están respecto a eso, ¿no? Viendo un poquito ahí qué expectativas tienen respecto del taller. Bueno, yo soy Julio, soy de Zapala, soy policía, trabajo en la parte de seguridad. Estoy estudiando la Tecnicatura Superior de Mantenimiento Industrial, acá en Zapala, en la extensión áulica del IPET número 1 de Neuquén. Rendí todos los finales en el primer llamado, así que ahora estoy esperando que arranque el tercer año, ya en la última etapa de la Tecnicatura. Y bueno, fue medio complicado el adaptarme al sistema de que sean las clases virtuales, pero salió bastante bien. Están estudiando, perdón, usualmente así, generalmente, ¿es presencial la carrera? Se cursa los viernes de 16 a 21, los sábados de 8 a
a 12, de 13 a 17, y los miércoles hay horarios de prácticas. Como semipresencial. Semipresencial, claro. Ah, buenísimo. Y ahora han tenido instancias de exámenes. Sí, sí, sí. Ya hicieron el primer llamado, ya el segundo, y bueno, yo aprobé las materias en el primer llamado. Genial. Buenísimo, bueno, gracias, Buenísimo. Julio. A ver, Valentina, ahí. Bueno, sigo yo. ¿Cómo estás? Bien, yo soy de Neuquén Capital. No estoy en la universidad, estoy en el secundario, en el último año del Colegio Don Bosco. De mi parte, me pareció que todo este tema de las clases virtuales no, no vi voluntad por parte de mis profesores, así que no tuve clases prácticamente. Así que me parece un año bastante perdido, por lo que decidí descargarme algunos cuadernillos el año que viene para ir adelantando. Eh, También me di cuenta bueno, que el año que viene voy a estar en la universidad y que no tengo preparación. Iba a inglés, así que tengo un poco de experiencia en exámenes finales. Sé cómo reacciono yo ante exámenes finales. Me estreso bastante, la verdad. O sea, al punto de que empeora mi salud. Así que mi mamá estaba preocupada al respecto y bueno, por eso decidí estar acá con ustedes. Bueno, buenísimo. ¿Y vas a estudiar el año que viene? ¿Lo tenés decidido? ¿Continuar? Sí, sí, contador público, pero encima tenía planeado mudarme a Córdoba y es como un salto muy grande porque yo tenía todo planeado, tipo pasar todo el año acá, o sea, tenía toda una planeación desde el año que, bueno, ahora evidentemente cambió, así que no sé qué haré. Nos cambiaron todos los planes a todo el mundo entero. Levantado, totalmente. Bueno. Bueno, buenísimo. Gracias. ¿Y Guadalupe? Bueno, buenas tardes. Yo soy Guadalupe González. Resido en la ciudad de Chipoleti, provincia de Río Negro. Tengo 29 años. Y bueno, arranqué la Tecnicatura Superior en Recursos Humanos este año, en el mes de febrero, cuando arrancó el curso de nivelación. Y bueno, la verdad que súper contenta. Me gusta mucho la carrera y metiéndole pilas y bueno, pasando la cuarentena lo mejor que se pueda, desde marzo que como consecuencia de la pandemia quedé sin trabajo, así que bueno, nada, aprovechando el tiempo para estudiar a pleno y además, bueno, haciendo otras capacitaciones aparte de la tecnicatura, pero en otras áreas, que no tienen nada que ver con la tecnicatura, pero nada, aprovechando a full. Buenísimo. ¿Y en qué instituciones estudias? En IPET 1 de En Neuquén. el IPET. Buenísimo. ¿Vos participaste de algún otro taller? Sí, participé en el anterior participé, el de técnicas de estudio, y el anterior a técnicas de estudio me parece que no, pero el de técnicas de estudio y sí participé. Lo que pasa es que tuve problemas con los audios y eso, pero ahora ya solucioné todo, así que puedo participar tranquila. Genial, sí, me parecía. Bueno, buenísimo que volviste. Bueno, Macarena, nos estamos presentando brevemente, contar un poquito de dónde están estudiando, en qué institución, de qué localidad son y qué carrera están haciendo. Y si hay alguna situación particular que nos quieran contar acerca de una materia o un examen o una situación en relación a esta temática, que ahora es un buen momento. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Soy Buenas. Macarena Vargas. Yo estudio técnica superior en administración de empresas en Zapala, en la institución en lo que es el CETEC.
y bueno, me anoté más que nada en tema de los cursos, porque todo lo que es esta nueva modalidad que es virtual, se me estaba como complicando darme el tiempo para preparar mis finales, digamos. ¿Están con instancias de finales actualmente? No, ya terminamos, ahora empezamos con bueno, en mi caso es mi 6º cuatrimestre, o sea que es el último, este es mi último año de mi tecnicatura. Y la idea es el que viene a hacer la licenciatura. Ajá, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, Camila, ¿querés contarnos un poquito también? Bueno, y no sé si nos está escuchando No, Cami. nos pueden, Camila, si no podés con algo del audio, puedes contarnos por el chat también, cuando vuelvas, si estás o estás. Buenísimo. ¿Arranco la presentación o nos Dale. quieren decir algo más? Bueno, vamos a ver que, como decía Muma, creo que es el cuco de todos los que hemos estudiado. Primero que nada, les quería, bueno, agradecer por los talleres anteriores, la verdad que súper conforme, y me sirvieron mucho, así que nada, agradecerles, Julia, Araceli, son unas genias totales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer y qué bueno que sirvan, digamos, la idea es esa, dar algunas herramientas y también las devoluciones, o sea, si hay algún tema que a ustedes les parece interesante, si alguna sugerencia, están las puertas abiertas para escucharlas. Bueno, arranquemos. Bueno, como decíamos, tiene el propósito de brindar algunas herramientas que faciliten el proceso de preparación de exámenes finales, y vamos a trabajar sobre la organización en torno a los programas, que nos parece fundamental, a los programas y los planes de estudio, la puesta un poco en práctica de las técnicas de estudio y la preparación emocional para estas instancias. Bueno, cuando estamos trabajando con la preparación de exámenes, o sea, forma parte de un proceso, de un camino que digamos, tiene un recorrido, digamos, no es algo que inicia y termina con una preparación de examen, sino que es parte del proceso de aprendizaje, digamos, y eso nosotros creemos que es importante también visualizarlo y reconfigurarlo cognitivamente un poco de esta manera, pues muchas veces las instancias de exámenes están vistas como únicas, como separadas del resto del proceso de aprendizaje, y no es así, digamos, la instancia de evaluación, la instancia de examen forma parte de un proceso de aprendizaje. Por eso, digamos, acá vamos a ver el caminito, un poco qué vamos a rendir, organizarnos en ese sentido, organizar las materias, el tiempo, el espacio, los contenidos, aplicar ciertas técnicas para poder darle forma y apropiarnos de los contenidos, digamos. Para apropiarse de un contenido uno lo tiene que asimilar, lo tiene que acomodar, lo tiene que transformar en de acuerdo a las herramientas que uno ya tiene, o a los contenidos que uno ya tiene, a las experiencias que uno ya tiene, ¿no? Entonces, por eso nosotros hacemos bastante hincapié en el uso de técnicas de estudio, porque nos parece que es una buena manera de transformar los contenidos en crudo a algo asimilable a uno, digamos, darle nuestra propia forma. Bueno, prepararnos para ese momento y reconocernos, identificarnos, trabajar el autoconocimiento también nos parece fundamental para llegar mejor preparados y para tener sobre todo control de lo que sí se puede tener control, y bueno, lo que no se puede, bueno,
ahí queda liberado, ¿no? Pero de lo que sí podemos controlar, hacer el trabajo que hace falta, ¿no? Sí, en esto, como volver a pensarlo así, como un poco quisimos ponerlo en el gráfico, como un recorrido, o sea, esto de decir, bueno, tengo el examen, no sé, la semana que viene, y bueno, repensarnos en estos pasos, en estos, como en estas tres patas que proponemos nosotros, que tienen que ver con la organización, la planificación, con las técnicas de estudio en los materiales, y también con la preparación emocional, que es un proceso, un camino que lleva un tiempo. Entonces, siempre tenerlo presente a la hora de que cuando ya sabemos la fecha o ya la establecimos nosotros y nosotras, poder empezar ese camino de preparación. ¿Seguimos? Sigamos. Bueno, acá vamos a hacer como un trabajito de situarnos, que nos parece importante, o sea, dentro de cada universidad o cada instituto hay ciertos planes, hay ciertas carreras, y cada carrera tiene un plan de estudio, y esto nos parece importante porque hay estudiantes que no lo conocen, hay estudiantes que no lo saben, o que saben pero que no se guían por esto. Y es básico, digamos, conocer el plan de estudio de la carrera es una parte importantísima, porque ahí uno ve un poco cómo es el mapa general y cómo se pensó la didáctica general de una carrera, ¿no? Siempre van a haber materias obligatorias, materias optativas, materias correlativas. Entonces, ver un poco y tener una idea general es fundamental, porque si no puede llegar a pasar que uno se encuentra queriendo hacer una materia que no la puede hacer porque no hizo la previa, porque era correlativa con la otra. Entonces, quizás para los que están más avanzados ya esto es obvio, pero cuando uno recién está empezando es muy importante tener una visión general y empezar a proyectar, empezar a armar nuestro propio plan de cómo va a ser un poco el recorrido. Después, los planes suelen ser flexibles después, y por ejemplo, en este caso que pasó esto, todos tuvimos que cambiar nuestros planes, pero más o menos tener diagramado qué recorrido vamos a hacer, es muy importante para previsualizar y para organizarse, ¿no? Y a la vez, cada materia va a tener un programa de la materia, que también, digamos, es un mapa general que nos va a marcar el recorrido por el cual vamos a atravesar toda la materia, y con los contenidos principales, con las perspectivas, bueno, ahora lo vamos a ver, pero esto nos parece muy importante que todas tengan a disposición los programas de estudio de las carreras y los programas de la materia. Para rendir un examen es muy importante tener el programa de la materia, es como la guía básica para poder rendir. ¿Ustedes acá de los que estamos, tienen a disposición programas de las materias? ¿Generalmente se los brindan? ¿Están accesibles? Sí, cuando arranca cada materia nos Sí, yo tengo proporcionan todo. los programas. Perfecto. Bueno, bárbaro. Y lo que hablaba un poco Julián, este cronograma, sistema de correlatividades, ¿ustedes lo han visto, lo utilizan? Como es una guía para ustedes o ha sido una guía en la carrera? ¿Sería como el plan de estudio? En el caso de la tecnicatura que yo estoy haciendo, es una tecnicatura término. Entonces, si vos desaprobaste una materia, quedaste afuera. Ay, Te claro. pone más presión al hecho a la hora de rendir los finales. Claro, o sea, vos no podés volver a recursar como en otras carreras. No, desaprobaste una, listo, te fuiste. Ay, claro, qué macabro. Qué presión, sí. ¡Qué presión! Bueno, yo en mi caso, en mi tecnicatura son todas correlativas.
así que sí podemos volver a recursar, y en caso de perder una de las materias, bueno, ya nos estaríamos atrasando un año en la carrera porque son todas correlativas. Claro. Bueno, O esto sea, es... no se puede fallar, casi. No, lo que tenemos la posibilidad, en caso de desaprobar una materia, es de rendirla libre, como para no perder el año, pero en mi tecnicatura son todas materias correlativas, todo se relaciona con todo, así que no nos conviene, digamos, atrasarnos. Claro, porque esto yo lo veía mucho en la facu, que uno después de un par de años empezó a darse cuenta, comúnmente era cuando te llegaba el agua medio del cuello, de decir, bueno, voy a hacer la primera práctica, en nuestro caso era de tercer año, la primera práctica, y te diste cuenta que, por ejemplo, descuidabas la psicología, que uno no las tomaba como relevante, y eran fundamentales, entonces poder conocer eso, cuál necesito de las materias para poder hacer otra, en este caso de Julio y Macarena tienen que hacer todas sí o sí y aprobarlas, pero en otros sistemas que son de correlatividades, y en el momento de elegir, porque a veces la circunstancia nos hace llevar a no tener, digamos, la posibilidad de hacer todas en el año que corresponda, poder como elegir con esos criterios, ¿no? Si me tengo que presentar un final, bueno, tengo 5 finales para presentarme. ¿Cuál priorizo? Por eso es importante esta hoja de ruta que le decimos nosotros. Ahí, Juli. Dale. Sí, y hay carreras, hay instituciones donde esto, digamos, está muy explícito y se reparte, digamos, fácilmente, o sea, accede fácilmente a esta hoja de ruta, y otras que no, pero todas la tienen. Entonces, eso es importante saberlo para que ustedes puedan preguntarlo, pedirlo, porque en todas tiene que haber este plan de las carreras. Bueno, el programa, digamos, para nosotros es muy importante, digamos, es la base y tiene que ser como el documento que está al lado nuestro a la hora de preparar un examen. Y recomendamos leerlo detenidamente y a conciencia antes de rendir una materia, porque un poco va a marcar esto, digamos, la perspectiva, la fundamentación teórica, desde dónde está mirando eso, digamos, ese recorte de la realidad que hace una materia. Se lo pueden mirar desde muchas perspectivas, generalmente hay muchas teorías, hay muchos marcos teóricos para encuadrar, y es fundamental conocer desde dónde, digamos, con qué encuadres se está mirando, desde qué perspectiva, desde qué teorías o conjuntos de teorías se está mirando esa realidad, ¿no? Ese objeto de estudio. Entonces, bueno, esta mirada es muy importante, identificarla, conocerla, reconocerla, conocer los autores, y vinculaciones que se pueden hacer a partir de ahí, ¿no? Bueno, un poco los componentes, bueno, en esta presentación de la materia generalmente se habla un poco de eso, de la teoría a las que responde o desde dónde se mira ese objeto de estudio. Los objetivos de las materias tienen que ver con qué aprendizaje se esperan de los estudiantes. Acá también es muy importante ver, digamos, y tener claridad, porque un poco es lo que se pretende que ustedes logren y lleguen a saber. Entonces, a veces que uno lo pasa y lo lee porque es como que un poco todo lo mismo, pero si nos detenemos y vemos específicamente cuáles son los objetivos que se quieren lograr, y nos va a brindar bastante información de hacia dónde podemos ir o deberíamos ir para lograr apropiarnos de lo que se espera de nosotros, ¿no? El contenido, generalmente los programas están divididos por unidades, cada unidad forma cierta unidad didáctica, un conjunto de contenidos y con una lógica particular. O sea, las unidades en sí van a estar organizadas con cierta lógica, entonces es importante dar cuenta de esta lógica, decir, bueno, a ver, ¿por qué
en esta unidad están estos y estos contenidos, cuál es el eje problemático, cuál es el tema principal al que me convoca esta unidad, ¿no? Y un poco responder desde los temas que se proponen en esa unidad y desde la bibliografía a esa pregunta o a esos ejes o a esos contenidos. Como acá es muy importante hacer el ida y vuelta, ¿no? Generalmente las unidades tienen un título, tienen unos contenidos y tienen unas bibliografías específicas. Entonces, preguntarnos y repreguntarnos si pudimos observar, si pudimos dar cuenta, identificar esos contenidos en la bibliografía, si pudimos responder algunas preguntas, si dimos cuenta de los ejes que están planteando en esas unidades. Bueno, este ida y vuelta es muy importante para tenerlo, sobre todo para una instancia de final, ¿no? Como, bueno, donde es mucho más el contenido. Hacer estas relaciones en cada una de las unidades es fundamental. Y después, entre unidades entre sí, ¿no? Es como la metodología, cómo se organiza la cursada, los trabajos, los grupos, bueno, seguramente todo esto esté muy cambiado, pero igual también da cuenta de, la metodología da cuenta también un poco de desde qué perspectiva se sitúa la materia, qué están buscando hacer ahí, digamos, si se hacen trabajos grupales, si se hacen trabajos individuales, si son instancias de evaluación presencial o individuales, o si se hacen trabajos de campo, bueno, un poco qué se busca. O sea, atrás de una evaluación hay una mirada teórica, ¿no? Entonces, atrás de una dinámica hay una mirada teórica. Es interesante hacerse esa pregunta y decir, bueno, a ver cómo lo están pensando, ¿no? El sistema de evaluación, bueno, esto mismo que decía, ¿no? O sea, preguntarse un poquito desde qué mirada, desde qué perspectiva me están preguntando, están evaluando, qué se pretende ahí, ¿no? No es lo mismo una evaluación multiple choice que una evaluación donde tengamos que hacer un trabajo de articulación, un trabajo de construcción propia. Bueno, también se pretenden distintos objetivos en cada instancia de evaluación. Y el régimen de promoción, generalmente, acá es como los aspectos más formales de acreditación, ¿no? Generalmente tenemos que tener aprobados tales instancias de evaluación, tantas instancias de asistencia y de presencialidad y demás. ¿Qué pasó? No sé. A ver. Ay, ahí te la muevo, pero para no, que me salté una. ¿Para qué? ¿Problemas técnicos? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Algún comentario? ¿Algo que les parezca pertinente aportar acá? Yo creo que cuando nombraban recién el estudio en grupo, ¿no? A mí por lo menos me ha servido muchísimo, porque yo mucho tiempo siempre era de estudiar sola, pero a partir de que empecé a implementar esto de hablar con otros, o preguntar, o consultar, o preparar exámenes también, o trabajos, depende de la modalidad, en grupo está muy bueno, yo lo súper recomiendo. Pero después para fijar los conocimientos por ahí es un poco mejor solo, pero en grupo, la verdad que a mí particularmente me recontra. Claro. Sí, tal cual. Es que en realidad en esto siempre, que creo que es un poco lo que hablábamos en el segundo taller, el de organización, que cómo ha cambiado esto de las construcciones de conocimiento y el estudiar solos y solas. Antes era mucho más fácil, más cuando estábamos por rendir un final, encontrarte con tu compañero antes de la mesa y decir, bueno, che, ¿qué preguntará? ¿Qué es esto? Y eso es un gran apoyo en esos momentos. Entonces, el estudiar y el presentarse en esas instancias de exámenes solos y solas cuesta muchísimo, y por eso, como dice Guadalupe,
Nosotros somos unas convencidas de que los trabajos en equipo, en esto de las cursadas, además de llenarte de otros aprendizajes, también sirven como apoyo y como sostén en estos caminos, ¿no? Así que bueno, me parece como re interesante el aporte que hace Guadalupe ahí. Y un poco también es esta la intención, encontrarnos y repensar estos espacios en conjunto, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Querés? totalmente. Una de las problemáticas que hemos visto y que hemos conversado con estudiantes, y bueno, ayer, por ejemplo, tuvimos un encuentro con docentes también, y aparece súper fuerte esto de, bueno, la falta de vinculación, la importancia de encontrarse con otros y otras pares también, porque el aprendizaje es colectivo, ¿no? También. Entonces, bueno, estos espacios también fomentan un poco esto, ¿no? Encontrarnos, poder ver que muchas veces nos pasan cosas similares y que entre unos y los otros nos podemos ayudar. Bueno, como para pasar un poquito en limpio, esto del programa, que nos parece re importante, tener claros los objetivos, cuáles son las ideas principales, las perspectivas teóricas principales, identificar los problemas, los ejes, los núcleos temáticos a los que apunta la materia, leer la bibliografía, por supuesto, y trabajarla, digamos, haciendo resúmenes, fichas, cuadros comparativos, cuadros conceptuales. Bueno, en ese sentido, ahí nosotros en el taller de técnicas de estudio lo que trabajamos son distintas técnicas, pero sobre todo que cada una busque las maneras de que le resulten más cómodas para apropiarse de los contenidos, ¿no? Esto es una construcción también, y es apelar un poco a la creatividad y a la experiencia, porque a medida que vamos estudiando, vamos utilizando distintas técnicas, o mezclando distintas técnicas, pero bueno, un poco de eso se trata. Establecer relaciones entre conceptos, entre unidades, en relación a los ejes principales, y en la presentación, bueno, buscar distintas maneras, que hay millones, muchísimas, de presentar los contenidos, ¿no? Para la instancia de evaluación, instancia de Y finales. ahí nos gustaría preguntarles cómo presentan sus finales. O sea, si ustedes tienen que pensar, bueno, la virtualidad se hace un poco complicada, pero también puede ser un lugar de imaginación y de creatividad, pero ustedes comúnmente, ¿cómo presentan sus finales? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo los preparan? Los queremos escuchar. En mi caso, los finales generalmente son exposiciones, digamos, son hablados. Nosotros tenemos por cada materia muchas prácticas profesionalizantes donde vamos a industrias, instituciones, y de esas prácticas tenemos que hacer informes y pasar a exponer esos informes delante de todos los compañeros y convencer al profesor de que nuestro informe está bien elaborado. Entonces después en el final tenés que hacer una presentación de todos esos informes para aprobar la materia. Si no le conviene al profesor tu exposición, vas a un examen escrito. Pero ya el hecho de presentar los informes y hacer las prácticas ahí ya te va dando más confianza para presentarte en el final. Vas sacando tus miedos de hablar, de presentarte en público, y además vas sabiendo cuáles son los errores que vas cometiendo. Buenísimo. O sea, forma parte del proceso que vienen haciendo, no es algo nuevo, novedoso, distinto. No. Eso está buenísimo, eso es como lo ideal, un poco, ¿no? Que no sea una instancia que no tenga nada que ver con lo que se venía haciendo antes. Genial. Sí, tal cual. Sí, además y generalmente si vos
si vos haces bien tus presentaciones durante el cuatrimestre, cuando llegás al final, solo debes limar algunas cositas nada más y bueno, hacerlo. Claro. Bueno, qué buena estrategia. Esto es re importante también porque es esto del articular, ¿no? Su experiencia o las experiencias que van teniendo en esas prácticas con la teoría, seguramente. De eso se tratará un poco los informes. Y me parece que esto del hablar y este como escenario del convencer también a uno le ayuda a buscar otras herramientas, ¿no? De poder, como, qué estrategias utilizo para convencer al profe, para como defender mi escrito también, que ese es un poco, yo creo, la instancia final. Así que buenísimo ahí, Julio. ¿Alguien más nos quiere contar cómo prepara sus finales, cómo los presenta? Bueno, les comento yo, más que nada, nuestros finales, hay materias que son directamente, ya son escritos, así que no, se prepara directamente como un parcial, nada más que es mucho contenido más, o sea, tenemos más contenido de lo que es en un parcial, y las prácticas profesionalizantes sí las rendimos oral. Hay años que tuvimos que elegir empresas ya creadas, y otros cuatrimestres que tuvimos que inventar empresas nosotros. Y ahí hacen presentaciones, como tienen la posibilidad de hacer una presentación, no sé, un PowerPoint o láminas o materiales de apoyo, o es simplemente contar. No, siempre hicimos PowerPoint para presentar nuestras prácticas. Este año, que bueno, las prácticas anteriores fueron por Zoom, compartíamos pantalla con los profesores de mesa, así que también presentábamos un Power, el que quería. Por lo general es más fácil, o por lo menos te ayuda bastante. Bueno, Genial. buenísimo. Buenísimo. Gracias. Para acotar algo, en nuestro caso, por ejemplo, te ayudas con PowerPoint, con videos, presentaciones, y también muchas veces hemos llevado máquinas o herramientas al aula para explicar su funcionamiento, cómo los manejás, así que es mucho más práctico, digamos. Didáctico también, ¿no? Claro, es mucho más, te afianza más los conocimientos, calculo yo. Hemos tenido algunas materias teóricas, pero como que lo práctico te afianza más el conocimiento. Totalmente. Bueno, un poco esa era la idea. Sí. Dale. Una frase famosa que es aprendemos haciendo. Learn by doing, ¿no? Aprender haciendo, ¿no? Se aprende haciendo. Y eso es fundamental. Muchas veces quedamos en el aprendizaje más abstracto y cuesta mucho bajarlo, ¿no? Aprender haciendo es base, funciona. Sí, en esto que un poco recuperar lo que decía Julio, me parece, y lo que también comentaba Macarena, bueno, animarnos en la medida que el profe nos permita, y que esto que un poco fuimos recorriendo en los programas, cuando uno vemos la modalidad de examen, animarnos a esto, a decir, bueno, yo llevo una máquina porque a mí me posibilita poder explicarlo de otra manera. Yo utilizo, no sé, como decía Macarena, el Power, o Julio también, y empezar a descubrir, no sé, hay una que es Prezi, que también que te da otro movimiento en las presentaciones. A mí me gustaba mucho presentar, es de acuerdo también a la carrera y a las materias, pero mucho con películas, fragmentos de película, decir, bueno, yo acá puedo ver esto. Eso da cuenta de un proceso que hemos hecho de llevarlo de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, como ese movimiento circular. No sé, lo pienso en el informe, se me ocurre de Julio, con un par de imágenes de la fábrica. Eso complementa muchísimo los finales y a veces permite poder expresar más allá de la teoría, permite poder articular y enriquecer ese final. Por eso también, como en esta propuesta, es invitarlas a jugar, a crear un poco en ese sentido y a utilizar dispositivos
que los hagan sentir con mayor seguridad, porque un poco eso es lo que sea un respaldo, cosas que ustedes, por ejemplo, yo tenía compañeros que llevaban afiches, bueno, el afiche era su sostén, entonces, y de poder identificar eso y poder utilizarlo, pero a su vez irlo como fortaleciendo. Entonces, eso es un poco también la idea de estas propuestas, de presentaciones. Y acá, justamente, sí, dale, Julio. No, Me dale, hiciste dale. acordar, me hiciste acordar un final que tuvimos de una materia, gestión del emprendimiento, es donde vos lanzás tu empresa, digamos, al mercado, y para el final tuvimos que presentarnos de traje, corbata, portafolios, hacer folletos de nuestra empresa, publicidad, todo Toda la actuación. para que la profesora pudiera invertir en nuestra empresa. Y fue fascinante, prácticamente lo fue un final, como Bueno, sí, cambiaron tal cual. los nervios. Es otra cosa, y es invitarlos e invitarlas también a esto, a probar otras experiencias, en esa instancia que decía, ay, llega el final y lo único que quiero hacer es no presentarme, porque todos nos pasa, decir, yo me quiero ir, no quiero, es un momento tan estresante, entonces bueno, tal vez por eso, en la medida de lo posible, en la medida que se ha charlado con los y las profes, poder empezar a utilizar estas estrategias que hacen que la experiencia en esos momentos sea más gratificante y no sea tan angustiante, ¿no? Por eso también trabajo mucho con las emociones. Ahí, Macarena, no sé si querías aportar algo o se te... No, sí, por ahí querías comentarle, primero preguntarle a Julio qué estudia, porque me llama la atención, que tenemos como, digamos, la carrera no sé si es igual, pero como es muy parecido a los contenidos quizá, o la manera en la que nos evalúan y la manera en la que estamos trabajando. Nosotros también hicimos creación de páginas web de las empresas, tuvimos que usar Kisoa, que es un programa, digamos, que es para editar videos o para hacer más que nada de marketing. Hay muchos más, Prezi también, pero quizás son como más difíciles de utilizar o como que son más complejos, entonces usábamos Kisoa nosotros. Ya lo anotamos, Macarena, te digo, ¿eh? Sí, Macarena es de Zapala, ¿verdad? Sí. Sí, sí, de esa palabra. Sí, yo estoy estudiando la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial. Se cursa ahí en Cañadón Este y Avenida El Maestro, ¿viste dónde está el albergue municipal? Ah, sí, conozco. Ahí están las aulas, es del IPET. Ah, perfecto. Sí, conozco, o sea, sé dónde está. Me sorprendía porque teníamos como muy parecidas las formas en las que nos estaban evaluando o en la forma de presentar trabajos. Bueno, encontramos a dos zapalinos, serían zapaleños, zapalinos. Así que bueno, esta es la idea de estos espacios también, que puedan socializar, que puedan compartir, que puedan encontrarse, decir, ah, mira qué buena esta estrategia que usó el compañero o la compañera. Entonces es la idea de enriquecernos. Y en esto, un poco también, como la otra vez, unos tips que, o si lo pensamos en el camino del inicio, bueno, el aprender implica un montón de cosas, ¿no? El procesar, el trabajar, el elaborar, el reestructurar, el apropiarse. Y en esto, lo que pensamos o lo que fuimos poniendo acá es, bueno, ¿qué cosas les recomendaríamos o les sugeriríamos para este proceso de la preparación del examen? Una es, como ya fue desarrollando Juli, es esto del plan de estudio propio, de la gestión del tiempo y las actividades, que un poco si nos remontamos al segundo taller que tuvimos, o el de organización y planificación del tiempo, esto es fundamental, que tiene que ver con cómo nos organizamos según las materias, según las unidades, según la cantidad de material en el tiempo que vamos a rendir. La otra vez hablábamos en las consultas con una de las chicas y nos decía, bueno, yo no llego para esta. Bueno, no llegás para esta mesa, si te propones la otra, porque también es eso, las posibilidades, en la otra mesa,
bueno, ¿cómo nos vamos preparando desde acá a un mes que tenés que rendir? Tenemos mucho más tiempo. Entonces, tal vez Acá dividir... Sí. Digo, es importante acá también poner ciertas fechas, o sea, tener algunas fechas límites, algunas fechas que permitan organizarnos, porque, por ejemplo, en el caso de esta chica que se presentó, que necesitaba ayuda con eso, no se había puesto fechas determinadas, entonces siempre era muy laxo y no permitía estructurarse y organizarse. Al tener alguna fecha, decir, bueno, tenemos este tiempo, tenemos un mes para preparar una materia, bueno, ¿cómo vamos a organizar las unidades, los contenidos, el procesamiento de esta información, el articular y el relacionar, el armado de una presentación, digamos, cómo organizar las distintas actividades en un tiempo es muy importante. Es uno de los primeros pasos también a que nos vaya dando seguridad en que, bueno, vamos a llegar, ¿no? Sí, en esto también con el material, una vez que lo organizamos, lo estructuramos en el tiempo, poder empezar a aplicar alguna de las técnicas de estudio. Bueno, resumen, redes conceptuales, fichas, que también fuimos viendo en el taller anterior, y que lo que nos permiten es hacer ese camino, como del texto más duro, más macro, hacia lo que podemos ir repasando, ¿sí? Y después de esto, seguramente surgirán dudas. Hay un comentario nada más, que muchas veces trabajamos, estudiamos con como resúmenes de compañeros, de compañeras, o resúmenes que nos llegan, y puede estar bueno, pero realmente es recomendable hacer nuestros propios resúmenes, aplicar nuestras propias técnicas de estudio, porque es un poco cómo nosotros nos apropiamos, cómo nosotros transformamos ese texto base, esa información, en algo que tenga que ver con nosotros, ¿no? En darle la forma, en cómo nosotros asociamos tal concepto con tal concepto, ¿no? Quizás también hasta se nos ocurren algunos ejemplos o algunas experiencias, o podemos relacionarlo con un caso particular, o con una película, o con otro texto, ¿no? O sea, el aprendizaje es asociación, ¿no? Y va a ser muy distinto para cada una de las personas, así que como es recomendable en la medida de lo posible, muchas veces no se llega, pero hacer ese trabajito cada uno, cada una. Y esto de despejar dudas, ¿no? Que también es algo fundamental. En general, los docentes suelen estar a disposición y suelen haber espacios de consultas y demás, pero antes de un examen final, está bueno, si se puede, conversar con el docente, quizás decirle, mirá, estábamos pensando en preparar este tema, o estoy pensando en preparar este tema de esta manera, se puede, como ir sacándonos las dudas, ¿no? No llegar a la instancia de final o la instancia de evaluación con dudas, porque esto genera mucha más ansiedad, ¿no? Llegar lo más despejado posible. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Sí. Sí, por ahí lo que pasa Sí, todo es bien. que uno ve al docente, al profesor, como que está a otro nivel superior. Entonces uno como que se bloquea, se limita a uno mismo a relacionarse con el profesor y poder soltarse y decirle, mire, tengo inconvenientes con esto. Como que Claro. uno Pero un se poco en realidad limita. esa es la función del docente. Entonces Sí, ahí es como que entramos en esta de, bueno, no porque, pero a la vez, ¿qué pasa si después llegamos a la instancia final con esas dudas más esa inseguridad de no poder preguntarle al docente? Es como que se va agravando, ¿no? Un poco. Sí, y tal vez en esto está bueno, nos ha pasado muchísimo y hay docentes que tienen como otra llegada, los que podemos preguntarle de otra manera, pero tal vez está bueno ir con la propuesta.
o sea, primero que las dudas, coincido un poco con Juli, que es el rol del docente, este acompañamiento, pero en estas está bueno identificar estas dudas, preguntas puntuales, preguntas sobre, no, digo, bueno, no entiendo, me pasó una vez que yo decía, no entiendo, era antropología, no sé, la unidad 1, y era muy amplio, o sea, me quería matar el profe, porque, claro, no te voy a volver a explicar la unidad 1, entonces, y poder identificar esas dudas puntuales, llevarlas anotadas, tal vez preparar el tema y revisarlo en la medida, obviamente, siempre que lo permita el profe, revisarlo con ellos, decir, bueno, yo preparé este tema y me parece que lo puedo relacionar así. Entonces, ir de esta manera también uno le da otra seguridad y acerca esa brecha a veces de la distancia, porque es una relación asimétrica la que tenemos con los profes. Entonces, bueno, como poder achicar esa brecha y no sentirnos tan expuestos a veces, que tiene que ver con eso. Sí, y inseguros, ¿no? Porque es como, bueno, ya una instancia de final o de examen hay cierto estrés, ¿no? Hay, bueno, cierta ansiedad porque uno va a mostrar un montón de cuestiones que estuvo aprendiendo, que estuvo trabajando, que estuvo practicando. Si encima tenemos como inseguridad en el tema que vamos a presentar, en con qué otros temas lo vamos a articular, en el modo que lo vamos a presentar. Bueno, y eso nos va a afectar mucho más, ¿no? O sea, si podemos, como decimos, en la medida que se pueda, hay docentes que son muy accesibles, otros que no, mostrar, digamos, un poquito, decir, bueno, este tema va por acá, con ciertas articulaciones, pensé, ¿puedo traer una lámina? ¿Puedo presentar un Power? ¿Puedo presentar unas fichas, digamos, que me ayuden a mí como memoria? Bueno, uno ya va llegando más despejado y más segura, más de que eso sí se puede, que eso sí está bien, ¿no? Y vamos sacándonos tantas dudas de que nos llevan a estar más inseguras en ese momento, ¿no? Ahí Guadalupe había abierto el micrófono, yo estoy como muy atenta a su micrófono. No sé si quería consultar algo, aportar, o si no, seguimos. A ver, ahí. No, solamente quería en la parte de qué pasa también, como es una situación de estrés, el hecho de preparar un examen, ya sea final o parcial, a mí lo que me sirve mucho son, digamos, las técnicas como meditación, un poco de relajación, ¿no? Todo lo que es yoga, más meditación, pero yoga también, y la verdad que lo súper recomiendo porque te saca mucho el estrés, te relaja, y encontrás esa tranquilidad y esa paz con vos mismo que necesitas para, bueno, para todo en la vida, pero puntualmente para la instancia de un examen final sirve mucho, porque es una instancia donde, bueno, obviamente los nervios están siempre presentes. Sí, totalmente de acuerdo, gracias. Y sí, generalmente, por ejemplo, digamos, situaciones estresantes o situaciones que pueden producir ciertos miedos, si uno alimenta esas emociones, esas sensaciones, y generalmente lo que provoca es más estrés, más miedo, más taquicardia, más, y eso es peor, digamos, empeora. Así que poder bajar y sacarse un poco esas sensaciones y despejarse y estar tranquilo y calma y que la frecuencia cardíaca y la respiración estén serenas, ayuda muchísimo a mantener cierto equilibrio y poner la atención en realidad donde la queremos poner, ¿no? Y ahí, bueno, otra de bueno, ya la presentación lo dijimos, lo de las emociones, me parece como interesante revisar esto, recalcar sobre el practicar y el practicar. Y acá también, apelar a la creatividad, como dijimos, también uno aprende con los diferentes sentidos, hay algunos que tenemos más desarrollados, digamos, o no sé si más desarrollados, pero entendemos más de alguna manera, no sé, lo visual, lo auditivo, lo que tiene que ver con el escribir.
Entonces son diferentes técnicas. Y acá también hay técnicas para esa preparación. Entonces, el grabarse diciendo el final puede ser una de las estrategias, y el volverse a escuchar y decir, no, acá yo me parece que esto no me entiendo nada yo, menos va a entender el profe, ¿no? Esa es una. El ensayar frente al espejo, aunque nos da ese pánico de decir, ¿cómo voy a estar ensayando frente al espejo? Es un primer acercamiento a ese miedo que nos da la exposición. Entonces, bueno, yo me siento al frente de un espejo y doy mi lección. Entonces ya me miro a mí, entonces yo me pongo nerviosa, me empiezo a encorvar, qué sé yo, todo lo postural, el lenguaje que no es solo verbal, eso también es fundamental, como ir trabajándolo antes. Es como todo, se practica, se ensaya, se aprende. Y después el compartir con alguien, el decir, bueno, no sé, Muma, yo te doy mi lección final, a ver si vos entendés lo que yo estoy diciendo, porque uno, como lo ha aprendido, ya parece que lo explica re bien, pero después el otro no te entiende. Entonces, yo he visto compañeros, o cuando me tocaba también estar en los finales, decir, ay, yo sé que lo sabés, pero no lo estás pudiendo expresar. Entonces, ese es también un entrenamiento, todo se practica. Entonces, son ejercicios que están buenos, animarse a usarlos y probarlos. Es como también sugerencia. Sí, y acá, bueno, el autoconocimiento, el conocimiento acerca de nosotros mismos es importantísimo para la vida, como decía la compañera, pero para estos momentos y para el estudio también. Y acá, bueno, como decía Ara, ver con cuáles maneras nos resulta más fácil nosotros aprender, cómo aprendemos más fácilmente, si es a través de lo visual, a través de lo sensoperceptivo, a través de lo auditivo, a través del escribir, bueno, un poco indagar acerca de esto es fundamental, y para estas instancias, trabajar donde también tenemos ciertas debilidades, o sea, si nos cuesta mucho expresarnos oralmente y es más fácil expresarnos por escrito, y bueno, vamos a tener que ensayar un poco más y recrearnos en ese aspecto, ¿no? Que es un trabajo, que hay que a veces hacer un poquito de esfuercito, de esfuerzo, porque no nos sale tan naturalmente, ¿no? Pero bueno, como todo, se puede construir y se puede ir perfeccionando, se puede ir elaborando para tener mejores versiones de uno. Ay, Muma, ¿querías agregar algo? Sí, bueno, primero que por ahí capaz se escucha un ruido muy fuerte porque mi edificio está en obra y a esta hora están a pleno, pero bueno, por ahí compartir esto de que justamente los ejercicios que tienen que ver con la oralidad nos acercan un poco a una forma de expresarnos que no estamos acostumbradas y acostumbrados. En general en la educación primaria y media se le da muy poca importancia a la forma en la que se expresa oralmente una idea. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de ejercicios de hablar frente a un espejo, o decirlo en voz alta, o decírselo a otra persona, nos damos cuenta cuáles son nuestras fallas en la oralidad. Por ejemplo, por decir algo, una falla mía que no me la puedo sacar y me cuesta mucho, es el o sea, después de cada oración, y me sale automático, y hacer este tipo de ejercicios nos ayuda a comunicarnos en forma oral más formalmente, porque no deja de ser una instancia de examen final, ¿no? Y estas cuestiones de de quedarme pensando, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Son detalles que nos enriquecen a la hora de esto, de transmitir una idea y la gestión del estrés ante la expresión de la idea, porque uno tiene que, en un momento de estresante, de examen, en donde, como decía Julio, la persona que está enfrente mío sabe más, la veo como referente y eso como que me apichona un poco, entonces todo eso se hace como un menjunje complicado de sortear, y me parece re importante darle bola a cómo nos expresamos oralmente en las ideas, ¿no? Eso quería aportar. Mira, buenísimo.
Bueno, acá un poco, no sé si Juli querés contarlo, o seguimos a las emociones, o rápidamente. Sí, rápidamente, como, bueno, acá una diferenciación un poco, ya lo dijimos al principio, de que, bueno, no es lo mismo una evaluación que forma parte del proceso de aprendizaje, donde uno es como una instancia donde se reestructuran ciertos contenidos y demás para pasar a otra instancia, ¿no? Pero que forma parte del proceso, a una calificación, que es el número, a la acreditación, que es un poco, tiene todas estas patas, ¿no? La presencialidad, las instancias de evaluación, y la evaluación interna o autoevaluación. O sea, si bien todas estas instancias forman parte del proceso de aprendizaje, y el proceso de aprendizaje de la educación formal, bueno, hay algunas que son bien interesantes, como el proceso de autoevaluación, que también es muy rico y va en el camino del autoconocimiento, que es muy interesante decir, bueno, ¿qué aprendí, qué no aprendí, por qué, cómo lo trabajé y demás? Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a utilizar la encuesta, le vamos a mostrar unas imágenes y ustedes tienen que decir con cuál se sienten más identificados, ¿sí? E identificadas. A ver. Ahí está. Estas son frases que hemos sacado de estudiantes que están en las instancias de esto definen. Traigan yerba para el mate, que PDFs me sobran. Después, otra es, sueño con un hot sale, en mi inglés poco entendible, lo digo, en donde te rebajen la cantidad de texto que entran en el examen. Bueno, esto, vayan reteniéndolas, vayan eligiendo cuál dicen, esta es la que me identifico yo en este momento. Rendí un parcial en pijama, si me lo contaban a principio de año no lo creía. ¿Quién no se viste de acá para arriba, no? Abajo, por favor, ni nos miremos. Otra de las, jamás pensé que iba a decir esto, pero extraño ir a la facultad. Y las últimas, queda oficialmente inaugurada la fase Sálvese quien pueda. Y agosto, que lo despedimos, ya agosto, pero si nos habrá hecho cruzar los dedos. Agosto con A de a cruzar los dedos. Con esto, las volvemos a repasar rápidamente. Traigan yerba para el mate, que PDF me sobran. Sueño con un hot sale en donde te rebajen la cantidad de textos que entran en el examen. Rendí un parcial en pijama, si me lo contaban a principio de año no lo creía. Jamás pensé que iba a decir esto, pero extraño la facultad. Inaugurada la fase Sálvese quien pueda, y agosto con A de a cruzar los dedos. Ahora le vamos a alargar una encuesta y van a elegir la frase que ustedes se sienten más identificados. Acuérdense que la 1 la vamos repasando también. A ver si la puedo repasar. A ver. Ahí. La yerba para el mate. Esa es la 1 y la 2. 3 y la 4. 5 y la 6. Le pedimos que vayan votando. ¿Se ve la encuesta? ¿Se ve bien? Bien, ahí vamos viendo las primeras votaciones. ¿Cuántas veces hemos dicho estas frases, no? ¿Y cuántas más? A ver, ahí. Vamos votando de a 2. Creo que estaríamos... Ay, creo que estamos, ¿o no? Sí, ahí estamos. Bien, bueno, vamos a finalizar. Creo que ganó por mayoría la inaugurada oficialmente la fase Sálvese quien pueda. Se nos vienen los finales, estamos todos al horno. Y bueno,
ahí un poco en forma de juego, vamos a sacar esta, es un poco qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos vamos pensando en esta final? Y acá vamos a brevemente también dar el pie a la última partecita que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con las emociones. Bueno, en esto, cruzo los dedos, preparo la yerba porque no me da más para leer, o sea, me he gastado un presupuesto en yerba con todos los mates, el sálvese quien pueda, el pijama, porque me la paso todo el día leyendo y rindiendo, y me parece como interesante esto, poder identificar qué es eso, qué nos está pasando. ¿Qué nos pasa cuando llega esa instancia de final? Y bueno, y acá tenemos algunas emociones que también nos fueron diciendo, y las hemos sentido nosotras también al momento de rendir, que tiene que ver con esto, ¿no? Con muchas emociones de estrés, de ansiedad, de inseguridad, de seguridad, de disfrute, de angustia. A veces esta contradicción parece que es una montaña rusa, decir, ay, sí, quiero ir a rendir porque yo me la saco de encima, pero también porque me encantó la materia, pero tengo un pánico. Y bueno, y en esta como, no sé, una montaña rusa, una contradicción de emociones, y un poco es poder identificarlas. Eso es lo primero que nos proponemos. Y después, acá, sí, dale, Juli. Bueno, esto que dice Ara, podemos pasar por un montón de emociones. Las emociones es algo particular porque no es algo que se trabaje tanto, ¿no? En la vida de identificar emociones, pero qué importante que es. Entonces, está bueno hacer el trabajo de tratar de ver qué siento y identificar qué emoción es la que está ahí jugándose. Y un poco acá hay una breve propuesta, digamos, cada uno, esto siempre nosotros apelamos a la autonomía, a que cada uno vaya construyendo sus propias herramientas, pero esta es una herramienta posible de ver, de empezar a analizar las emociones, de dividirlas en favorables o desfavorables. Es una primera determinación, decir, bueno, esto me hace bien, esto no me hace bien, ¿no? Poder identificar, y en relación a una materia particular, ver en relación a los contenidos y a los objetivos, qué siento favorablemente, qué siento desfavorablemente, en relación a la metodología, a la participación. Por ejemplo, muchas veces cuando ante la participación en una clase y demás se sienten emociones desfavorables, esto influye muchísimo después en una instancia de evaluación o en el mismo aprendizaje, ¿no? Las emociones influyen en el aprendizaje. Entonces, bueno, empezar a determinar qué sentimos ante estas instancias son un ejemplo en relación a los profesores y la percepción que ellos tienen de nosotros mismos, en relación a los compañeros, esto puede influir. Y es interesante empezar de alguna manera la propuesta es racionalizarlo, ¿no? Decir, bueno, esto es favorable, esto es desfavorable, y identificar qué relación hay entre las emociones y la situación, ¿no? Un poco, estas son algunas situaciones. Pero bueno, podemos imaginar otras, como qué pasa si no llego con el tiempo a preparar todos los temas, ¿no? Ante esa situación, ¿qué siento? Ante la situación de me empiezan a ocurrir una serie de hechos desafortunados que no estaba teniendo en cuenta, bueno, ¿qué siento ante eso, no? O ante cuando puedo consultar con el docente, puedo reunirme con mis compañeros, mis compañeras y tener una experiencia previa antes del examen, puedo compartir, bueno, ante esas situaciones, ¿qué siento, no? Y, bueno, obviamente tratar de prevenir, reducir y mejorar o modificar, ¿no? O sea, hay muchas cosas, o sea, las emociones en general no las podemos cambiar, sí podemos anticiparnos, podemos prevenir algunas cuestiones y trabajar
sobre lo que sí podemos modificar, que es un poco la propuesta, ¿no? Ir remediando, ir mejorando las emociones desfavorables con pequeñas situaciones, pequeños ejercicios que permitan llegar con emociones más favorables a una instancia de examen y en realidad el aprendizaje en general, ¿no? Y acá, bueno, o sea, un poco haciendo síntesis, ¿no? Factores que incrementan la sensación de control sobre la situación de aprendizaje. Esto es sobre lo que sí podemos trabajar. ¿Qué incrementa la situación de control? Bueno, haber pasado por ejemplo, un poco el recorrido que hemos hecho, por el trabajo con el programa, por haber recorrido todos los puntos del programa, por haber elaborado y reelaborado los textos, las propuestas, por haber ejercitado de distintas maneras y nosotros sentirnos seguras o seguros de que, bueno, hemos logrado ese aprendizaje con la posibilidad de poder articular y relacionar conceptos entre sí, con la posibilidad de poder llevarlos a la práctica y poder encontrar ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Todas estas instancias, estos momentos, este proceso, nos ayudan a tener una sensación de control. O sea, poder conversar con los docentes, esto es fundamental para llegar bien preparado y decir, bueno, listo, todo esto que yo podía, lo hice. El resto, bueno, hay un montón hay cuestiones que van a quedar libradas a lo que no podemos controlar. Y eso también tiene que ver con esta instancia, con los nervios que produce, con que no sabemos bien qué nos van a preguntar y para dónde se va a ir. Bueno, hay un montón de cuestiones que no podemos controlar. Las que sí podemos controlar, bueno, intentemos de sí hacerlo. Eso hace que disminuyan las emociones desfavorables, básicamente, y que aparezcan emociones favorables. La percepción que tenemos sobre las habilidades y emociones propias para transitar la prueba de evaluación, o sea, esto también afecta muchísimo. Si la percepción que tenemos de nosotros mismos es desfavorable en relación a cómo nuestros procesos de aprendizaje, otras instancias de evaluación, y eso va a influir. Si es positiva, y va a fomentar nuestra autoestima, a fomentar que eso sea que esa instancia sea una instancia de satisfacción y agradable, ¿no? Y un poco para cerrar, o sea, la propuesta es, si bien este taller es sobre instancias de examen, porque sabemos que son momentos cruciales, pero nosotros realmente creemos que son instancias de aprendizaje, que forman parte del proceso de aprendizaje, que las instancias de evaluación son fundamentales porque permiten ver hasta a dónde estamos, hasta dónde llegamos, qué nos falta, revisar esto, y muchas veces pasa, no sé si les ha pasado, que en los momentos de evaluación uno mismo dice, no, a esto me falta profundizar, acá me falta articular, acá me falta revisar algunos temas, o quiero seguir con eso, madurándolo, pensándolo. Son instancias donde uno puede poner sobre la mesa y decir, bueno, no, tengo que seguir estudiando un poco más, tengo que seguir profundizando, o todavía no maduré lo suficientemente el tema. A mí, por ejemplo, me pasa que hay cosas que todavía me vuelven de la facultad de decir, esto iba por acá, ¿no? Y el aprendizaje tiene unos tiempos que muchas veces no son los tiempos académicos, ¿no? Entonces, bueno, un poco respetarse esto y disfrutarlo y darse los tiempos para madurar y aprender, ¿no? Que son bastante únicos y subjetivos. Sí, ahí esta ya es la última, así que como para cerrar, me parece importante esto que dice Juli, que es una instancia más del proceso de aprendizaje, y también en el trabajar que sea una experiencia agradable, creo yo. Es su materia, es el final de un recorrido que han hecho con mucho esfuerzo, y creo que es un espacio que en la medida de lo posible
deberíamos como intentar que sea de disfrute. Muchos están terminando sus carreras, cuántos finales tienen y cuántos parciales acumulados, y me parece como re interesante que podamos tener esta mirada, que a veces son instancias, eso no vamos, o lo vamos a minimizar, pero siempre va a haber nervios, siempre va a haber estrés, pero también reconocer en esos procesos una gratificación de todo lo que han construido para llegar ahí. Y creo que eso es como la idea de este taller. Esta es la última, voy a dejar de compartir pantalla. Este es como el cierre. Sí. Hago una pequeña comparación, ¿no? Medio metafórica. Cuando a mí en una época me iba mucho a escalar, a subir la montaña, y había momentos donde estaba muy cerca y decía, no doy más, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué vine? No me da más el cuerpo, ¿no? Y un poco, bueno, uno mismo se puso en ese lugar, ¿no? Tomó la decisión de estudiar tal carrera, de llegar a... Y la gratificación y la satisfacción de cuando uno llega arriba de la montaña, y poder tener esa visión amplia, y poder decir, mira todo el recorrido, y darse vuelta y reconocer el camino transitado, qué agradable que es, ¿no? O sea, hay momentos donde hay que hacer un esfuerzo que cuesta un poco, y es un poco en estos momentos donde estamos cerca de las instancias de evaluación, pero después qué gratificante es, ¿no? Entonces, bueno, un poco hay una comparación. Bueno, y hasta acá nosotras, ¿alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Consideran que lo pueden poner en práctica? ¿Les sirvió, no les sirvió? Los dejamos a ustedes. Sí, estuvo muy bueno. La verdad que está bueno el hecho de saber de que no sos el único que pasa por esos temores o sentimientos, ¿no? Y de las técnicas que podés implementar para salir adelante en ese momento. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Julio. Gracias. Después también queremos saber qué vas a seguir, si vas a seguir, qué vas a hacer después de tu carrera. Les queremos preguntar eso a los que están ahí próximos a recibirse. Yo quiero seguir con la licenciatura en mantenimiento industrial. Bueno, Así re que... bien. Ahí, a seguir acumulando finales entonces. Buenísimo. Ahí las demás chicas, Guadalupe, Macarena, Camila, Valentina, ¿qué les pareció? ¿Les sirvió? La verdad que muy bueno, chicas. Muy bueno el taller, a mí particularmente me ha servido mucho. Yo estoy arrancando este año la tecnicatura, así que me va a servir para poner todo en práctica. Así que bueno, solamente tengo para decirles palabras de agradecimiento, agradecerles por este espacio, y bueno, desearles muchos éxitos a los que están culminando, a Julio, Macarena, todos los éxitos, que les vaya muy pero muy bien en esta etapa final, y bueno, nos veremos en otro espacio futuramente, o en la vida, no sé. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y nos Maca queda iba una pequeña a hablar. encuesta. Perdón, Macarena. No, solamente, bueno, agradecerle a Guadalupe, y bueno, y también coincido con Julio en esto de que, si bien estamos casi, por lo menos en mi caso, yo estoy casi terminando la tecnicatura, la verdad es que nunca dejas de sentir ansiedad, estrés, miedos, siempre están, y a medida que te vas acercando a tu meta, o en este caso mi meta, los míos son más grandes, el estrés es mucho mayor. Así que la verdad que está bueno saber que somos varios los que pasamos por lo mismo, y nada, digamos, estuvo muy bueno el curso, me gustó. Bueno, muchas gracias. Y Macarena, Camila, ¿ibas a hablar algo? ¿Puede ser? No sé. Hola, ahí. No sé si me corta a mí, se me ya de internet, desconfío de internet. No, se ve que no iba a hablar. Bueno,
Bueno. Oh, Bueno, ahora hola. sí. Ahí está, ahí está. Bien. ¿Se me Ahí escucha? está. Sí, ahí sí. Sí. A mí me sirvió porque no, yo estoy estudiando un secretariado médico, que son clases online, pero es todo video didáctico. Y bueno, me sirvió para ver más o menos cómo organizar el estudio, porque es la primera vez que hago esto, o sea, en forma online y no presencial. Así que sí, estuvo muy bueno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Camila. Ahí, Valentina, ¿querés? ¿Nos quedás vos? A ver si querés decir si te pareció. Bueno, vos no has rendido, no has tenido la experiencia, pero ¿te asustamos con esto? No, yo tuve, bueno, como dije antes, Así, con obviamente inglés. en el secundario, bueno, los exámenes no son lo mismo, por supuesto. Pero en inglés a mí me pasaba que, bueno, el examen final, que es el internacional, es todo en charla, ¿no? Y me pasa que me pongo nerviosa y donde empieza la taquicardia empiezo a bombardear con palabras, no dejo hablar nunca a la otra persona, tampoco me entienden, por supuesto. Así que sí, me sirve mucho el tema este de reconocerlo y trabajarlo. Así que sí, está muy bueno y bueno, de paso, tomar sus experiencias. Genial. Bueno, Así que estuvo bueno, gracias. Gracias, Valentina. Bueno, este es el último taller después de un ciclo de talleres de un mes que estuvimos en agosto. Seguramente se van a volver a relanzar y abriremos otros espacios. Ahí Juli fue poniendo también nuestras redes, que nos sigan. Está el mail que nos pueden escribir. Hay un espacio de consultas los jueves a las 10:30 de la mañana. Nos mandan un mail, nos piden el link y podemos charlar en una instancia más personalizada. Bueno, agradecerles profundamente, como ya hemos dicho, estos espacios a nosotros nos gratifican muchísimo. La verdad es que nos encanta escuchar la experiencia que han tenido, los recorridos que han hecho, a los que están recién comenzando y los que ya están cerrando su ciclo de estudio por ahora, los que están por recibirse, así que bueno, les agradecemos muchísimo. Estos espacios son para ustedes, para construirlos en conjunto, así que bueno, las dejo a las chicas. Sí, para cerrar vamos a hacer una pequeña encuesta, evaluación, que es una pequeña evaluación que nos sirve a nosotros para saber cómo estuvo y para evaluar el taller y poder modificar en función de lo que ustedes también nos devuelvan, que nos interesa un montón. ¿Ahí se ve? Ahí yo la veo, yo la largué. Ah, bueno. ¿Se ve? ¿Sí? Genial. Ahí, Mua, ¿querés aportar algo? Decir, despedirte. Sí, despedirme y agradecer también que hayan participado y nada, que es una situación compleja, es un contexto complejo, ya es complejo rendir exámenes de por sí, así que me parece que está bueno que se sumen a estos espacios en donde también podemos hacer como un poco de catarsis, ¿no? De qué implica más allá de lo teórico rendir un examen final en este momento tan particular, ¿no? Se me viene a la cabeza el meme que anda dando vueltas del perro que está en la compu diciendo el mundo se está yendo al demonio y yo estoy preparando finales, porque es un poco esa montaña rusa, ¿no? Pero bueno, en este contexto también se crean estas formas que por ahí llegan a, nada, Zapala, que no podríamos estar de otra manera con tantas personas de diferentes localidades a la vez, y eso está buenísimo, que eso te lo da la conectividad, así que agradecerles por sumarse y espero que les haya servido, sobre todo. Gracias. Bueno, esperamos la Bueno, invitación de los que se reciban. Que nos manden un mail diciendo me recibí, al menos. Esperamos Sí, eso, el festejo también, vamos todos.
Hacemos festejo Bueno. virtual, listo. Claro. Ahí Julio, Macarena ya quedan comprometidos, hacemos festejo virtual. Dale, atentos para agosto del año que viene. Bueno, Bueno. ahí estamos. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias a todas y a todos por participar, un placer, y estamos abiertos y a disposición a través de las redes y nuestro mail. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Chao. ustedes. Chaito.